Hola, mi nombre es Natalia y estamos en la sede de Neuquén Capital. Te invitamos a compartir este tiempo junto a nuestro apóstol y todo su equipo. Vení a vivir esta experiencia IBCB. ¡Bendiciones! Con este aplauso vamos a darle la bienvenida a Argentina, Latinoamérica y el mundo. Y le decimos bienvenido. Fuerte, fuerte el aplauso. Dios es fiel, por eso estamos en este lugar. Vamos a orar y por eso en esta oración vamos a pedirle al Señor que se lleve todo pensamiento que no es de Él, toda carga. Aquel que ha venido con alguna gripe, alguna enfermedad, el Señor hoy se la va a llevar. Voy a invitar a mi pastora Lidia que pase por aquí para que nos guíe en esta oración. Y en esa oración, dígale al Señor, si todavía sigue pensando en lo que pasó hace un momento, en esta semana, o lo que va a hacer mañana, su corazón todavía está partido en dos. Entréguele ese corazón completo al Señor. Y Él va a empezar a obrar de una forma especial. Oramos al Señor. Padre, estamos delante de tu presencia, oh Dios. Tú que eres el creador de los cielos y de la tierra. Estamos ante ti, reunidos en tu nombre, Señor. Y hoy estamos aquí, Señor, porque queremos mirar las cosas de arriba y no la de la tierra. Queremos mirarte a ti, Señor, por sobre todas las cosas. Tú que eres el blanco, puro y perfecto. Queremos entregarte a ti, Señor, todas nuestras cargas. Queremos entregarte a ti, Señor, todo ese peso que nos asedia. Porque tú nos conoces, Señor, cómo hemos llegado. Gracias, Padre, porque en esta hora todo se sujeta delante de ti, Señor. Porque todo aquello que se levanta en contra del conocimiento, y aquí en esta hora todo queda sujeto delante de ti. Para que haya ese ambiente espiritual donde no habrá nada que pueda robarnos lo que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias, Jesús. Adoramos al Padre. Oh, la gloria. Aleluya. Sí, Señor, tu presencia en este lugar, Señor. Aleluya, sí, Señor. Tu pueblo te adora. Ven, levántate hoy, te bendecimos y damos loor y nos postramos al adorar. Aleluya, sí, Señor. Pues tu presencia llena este lugar. Oh, la gloria De tu presencia. de tu presencia. Aleluya, sí, Señor. Tu pueblo te adora con reverencia. Ven, levántate hoy, te bendecimos
adoramos, Señor. Gracias por tu presencia. Aleluya, sí, Señor. Aleluya, sí, Tu Señor. pueblo te adora con reverencia. Ven, levántate hoy, te bendecimos y damos Aleluya, sí, Señor. Tú eres grande, Padre. Tú eres grande, Dios. Aleluya. Santo nuestro Dios.
Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso. Aquel que es grande, aquel que es maravilloso, aquel que es fiel. Y de esta manera renovamos ese fuerte aplauso para recibir a nuestro apóstol Calixto González y el Señor con nosotros. Dios bendiga a su iglesia. Mi negrita, venga para acá. Vamos a repetir una vez más estas preciosas frases que hablan de la grandeza de Dios. A ver, vamos a hacerlo. Mi corazón ¡Aleluya! entona la canción. Te adoramos, Padre, te bendecimos. Aleluya. La magnitud de tu grandeza está en medio de nosotros. Aleluya. Mi corazón entona la canción. Gloria. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Con toda la fuerza de nuestro corazón. Cuán grande Aleluya. Gloria a Dios. Tomen asiento, iglesia querida. Feliz de poder estar con ustedes compartiendo en esta tarde, en este precioso lugar que Dios nos ha permitido estar. Iglesia querida, vamos entonces al tema de hoy. Diga conmigo, el misterio de su voz. Dígale al que está a su lado, hoy vas a conocer una perla preciosa de la cristología, el misterio de su voz. Amén, amén. Bien, vamos a leer 3 versículos, Génesis 1 al 3. Vamos a hacerlo. Solamente usted me acompaña para que con la vista para que no se nos haga extenso. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Estos 3 versículos, o estos 2 versículos que hemos leído, nos muestran el contexto en el que estaba el mundo antes de que Dios dijera, sea la luz.
¿Sí? O sea, había un mundo que Dios había creado, pero se había producido un desorden, porque aquí hay un misterio también escondido entre el versículo 1 y el versículo 2, porque todo lo que Dios crea, lo crea perfecto. Pero resulta que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿sí? Ahí está, se explica la caída de Satanás, ¿no? Como un rayo, dice la palabra de Dios, pero no es el tema de hoy. Y lo importante es que usted sepa que el contexto en el que Dios empieza a trabajar siempre es una tierra desordenada y vacía. Si usted ha estado desordenado, se ha sentido vacío, está en el contexto correcto para que Dios diga, sea la luz. Amén. Bien. Dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. O sea, tinieblas por todos lados. Pero lo grande, a pesar de ello, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué quiero decir con esto, iglesia querida? Que no importa si hoy usted llegó con una vida desordenada y vacía, con una familia desordenada y vacía, con una economía desordenada y vacía, ¿sí? Con su salud desordenada o vacía, no importa. Lo importante es que ya está sobre usted el Espíritu de Dios moviéndose. ¿Amén? ¿Cuántos creen eso? Bueno, si usted no lo cree, no importa, porque lo que importa es que es palabra de Dios. Ahora, si usted lo cree, yo quiero decirle que usted esta noche se va a ir bendecido. Amén. Recuerde, esto es contexto, solamente es lectura bíblica, contexto. Y en el verso 3 dice, y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué sucedió? Fue la luz. La cristología, para muchos, parece un misterio indescifrable, y lo es para los que no son parte, pero para los que son parte, a vosotros es dado a conocer el misterio del reino. Marcos 4, 11 y 12. Ahora, es importante que entendamos que, ¿se acuerda que Jesús termina diciendo allá en el libro de Apocalipsis, yo soy el primero y el último? ¿Sí? Soy el alfa y la omega. Perfecto. Y por eso que cuando usted lee en el versículo 1, dice, en el principio creó. Ese principio no tiene que ver con una cuestión de tiempo, tiene que ver con una cuestión de persona, está dentro de lo que se llama la cristología, pero no es el tema de hoy. ¿Sí? Vamos por el tema de hoy. Vamos a estar viendo lo siguiente. Primero que nada, que la creación comenzó con una voz. O sea, todo lo que Dios creó comenzó con una voz. ¿Sí? Contexto, ¿estaban desordenados y vacíos todos? Sí. Pero cuando aparece la voz y solo dice, sea la luz, empieza a cambiar el ambiente. Iglesia querida, donde Dios habla, nace vida, nace orden y nace propósito. Diga conmigo, donde Dios habla, nace vida, nace orden y nace propósito. Esta noche vendrá vida sobre mi vida, vendrá orden sobre mi vida y vendrá propósito sobre mi vida. Amén. Iglesia querida, vamos ahora así al desarrollo del tema. El poder de su voz. Comenzamos por el verso 3. Y dijo Dios. ¿Sí? Y dijo Dios. Dios no está necesitando ayuda de nadie. ¿Sí? Hay gente que dice, si yo no oro por este no se va a salvar. Mire, cuando Dios tiene determinado algo, Él lo hace porque Pablo nos explica en el capítulo 17 del libro de Hechos que Dios no necesita de nadie. Muchas veces hemos pensado que el hombre necesita a Dios. De hecho, recuerdo en mi niñez, en mi adolescencia, escuchar en la iglesia un tema del que se hablaba diciendo, no hagamos más llorar a Dios. ¿Sí? Entristecíamos a Dios porque no éramos obedientes. Mire, si usted
es desobediente, usted sufre las consecuencias de la desobediencia, pero Dios sigue siendo Dios. No es que Dios se va a pegar un tiro porque usted es desobediente. Usted va a sufrir las consecuencias por desobediente, pero Dios seguirá siendo Dios, ¿no? Dios no necesita ayuda. Mire, el apóstol Pablo, cuando fue alcanzado por la gracia de Dios, no es que alguien estaba orando a favor de él, al contrario, estaban escapando de él porque él estaba persiguiendo la iglesia. Pero cuando él estaba caminando en busca de los creyentes para apresarlos, para encarcelarlos y si es posible matarlos, pensando que él de esa forma servía a Dios, Dios dijo, sea la luz. Y entonces el perseguidor se convirtió en perseguido. Porque hay una cosa que hay que saber. La palabra de Dios dice, cosecharás tu siembra. Mira el que está a su lado y dígale, todo lo que he vivido ha sido la consecuencia de lo que he sembrado. Amén. Pero lo grande, dígale, pero lo grande es que Dios dijo, sea la luz. Amén, amén. Dios bendiga a toda su iglesia. Iglesia amada, Dios no necesita ayuda para cumplir su voluntad. Yo soy un vocero de Dios. Tengo la honra de ser la caja de resonancia de Dios. Pero no es mi capacidad la que va a transformar su vida. No es mi sabiduría. Es la voz de Dios. Cuando Dios habla, lo que está desordenado se ordena. Iglesia querida, Dios no necesita ayuda para cumplir su voluntad. Él no lucha para crear. No es como nosotros que cuando vamos a hacer algo, sufrimos por el solo hecho de tomar la decisión para hacerlo. Sufrimos mientras lo hacemos y después que terminamos de hacerlo, ¡ay, cuánto trabajo me costó esto! Dios no es así. Dios lo único que tiene que decir, lo único que tiene que hacer es hablar. Él habla y su palabra tiene poder creativo, ¿sí? Ordena, separa, todo lo hace por medio de su palabra, ¿sí? Ahora, es importante entender que el Dios que creó el universo, que dijo a la luna, tenés que rotar alrededor de la tierra, y no la sostiene absolutamente nadie. ¿Alguien ha visto a algunos ángeles sosteniendo la luna? Un inspector de tránsito diciéndole a la luna, no te salgas de la órbita porque nos vas a complicar el mar. Porque sabemos que la luna regula las mareas, ¿no? No necesita. Dios lo dijo, ahí está cumpliendo su rol. Y mire que es de tierra inservible mal la luna. Hay estudios realizados que no puede ser muy productiva. Pero Dios dijo que tenía que estar colgada en el espacio. ¿Y dónde está la luna? Colgada en el espacio. ¿Sí? ¿Y por qué se sostiene? Por el poder de su palabra. Mire el que está a su lado y dígale, puedo llegar a ser como una luna. Pero voy a estar sostenido en el espacio por el poder de su palabra. Amén. Iglesia querida, el mismo Dios que creó el universo por medio de su voz puede restaurar familias, puede sanar corazones, puede abrir caminos imposibles. O sea, usted no tiene que estar preocupado por el cómo. Si Dios le dice, usted vaya para allá, vaya para allá. Ahora, resulta que cuando Dios te envía, Él ya tiene todo preparado. O sea, cuando vos estás preocupado del cómo Dios lo va a hacer, déjalo, Él es Dios, no vos. Satanás desde el comienzo generó una mentira que ha guiado a muchos, inclusive creyentes, hasta el día de hoy. Tú puedes ser como Dios. Y entonces uno empieza a actuar en base a lo que tiene. Pero si estás en Cristo, no tenés que vivir en base a lo que tenés, sino en base a lo que Dios dijo. Porque su palabra tiene poder creativo. Amén. Bien, ahora, diga conmigo, la voz de Dios tiene poder creativo
sobre mi vida. Ponga su mano sobre su cabeza y diga: la voz de Dios tiene poder creativo sobre mi vida. Si Él dijo algo sobre mí, Él lo hará. Él proveerá. Él dirá: sea la luz. Mis ojos serán abiertos y veré su gloria. Amén. Amén. La voz de Dios tiene poder creativo. Su voz crea de la nada. Esto es muy importante. Mire, Génesis 1:1, en el original la palabra creó es vará. En latín ex nihilo, que implica crear de la nada. No es que Dios crea, o como nosotros que decimos: ah, mire qué hermosa creación que hizo Darío cuando hizo, o Pepo, que hizo esta mesa. No, Él transformó la materia. Él no la hizo. Él juntó materia, la transformó, pero la materia o el material estaba. ¿Sí? Cuando Dios hace algo, no necesita que haya nada. ¿Sí? Por eso, en el principio creó, la palabra creó es vará. ¿Sí? Recuerden siempre esto, porque de las 54 veces que está esta palabra en el libro de Génesis, usted se va a encontrar que siempre a quien está asociada es a Dios, porque el único que crea de la nada es Dios. Amén. ¿Está entendido hasta ahí? Puede decir conmigo: cuando oigo la palabra, esa palabra tiene poder creativo de la nada. O sea, si Dios te dice: mira, yo te voy a bendecir, usted no empiece a contar cuánto dinero tiene, porque no necesita su cochinada de dinero. Dios es poderoso para levantarlo. Dios es poderoso para hacerle a usted un hombre, una mujer bendecido y bendecida, solo porque su palabra lo dijo. Amén. Amén. Usted se va a levantar de esa enfermedad, no por los remedios que tome, no porque tuvo un buen doctor, no porque alguien oró, sino porque Dios le dijo: yo te voy a levantar. Usted se va a levantar. Amén. Y esto no es una negación de la medicina. Lo que estoy diciendo es que cuando es imposible para el hombre, cuando la medicina no puede hacer nada, usted no está perdido. Si usted está escuchando a Dios, usted tiene una palabra de Dios que dice: yo puedo hacer de la nada algo nuevo. Su palabra tiene poder para resucitar muertos. Mire al que está a su lado y dígale: decí amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? Vuelvo a insistir. Creó es igual a vará, ex nihilo, en latín, de la nada. Dios crea de la nada. No es que desarmó otro mundo viejo que andaba por ahí y con eso hizo. No, la Biblia dice: usted no es el que era. Usted es una nueva criatura. Las cosas viejas, las viejas pasaron. Todas las cosas han sido hechas nuevas. ¿Y por qué sucedió así? Porque Dios habló. La pregunta es: ¿por qué sigue apegado a su mundo viejo? Usted no necesita nada de allá, porque lo suficiente es la palabra de Dios, y con ella usted puede ser lo que Dios dijo que va a ser. ¿Y qué dice Dios acerca de usted? Yo tengo pensamientos de bien y no de mal. Y aún más, para daros el fin que esperáis. O sea, usted no necesita: ay, si yo lo tengo a él voy a ser feliz. Mires, deje de andar buscando cachureo. Cállate, Calixto. No se puede hacer un mundo nuevo con las cosas viejas. Cuando Dios hace un mundo nuevo, lo hace nuevo totalmente. De la nada. Uy, ¿cómo va a ser
Despreocúpese, Él es el dueño de todas las cosas. Creó el universo, no va a crear la solución de un pequeño problema que tenga uno de sus hijos. ¿Cuántos alaban a Dios por estar oyendo esta palabra? Amén. Amén. Recuerde esta palabra, vará, ¿sí? Así como algunos esposos dicen, ve. Los que no saben el chiste no lo van a entender. Después lo preguntan a los que se rieron, porque eso lo saben. Cuando usted dice vará, está diciendo, es lo que sucedió en el comienzo. No había nada y Dios hizo un mundo nuevo. Pero no solamente un mundo nuevo, sino que plantó en él un huerto. Y en ese huerto, él se relacionaba con su creador, con su creación. ¿Sí? Entonces, usted tiene que saber que Dios lo ha traído para oír su voz. Si oye su voz, no importa lo desordenado que pueda estar su mundo, no importa lo oscuro que pueda estar, y no importa los medios, porque para Dios no hay necesidad de medios, porque Él, cuando crea, puede crear de la nada. Amén. Bien. Sin materiales disponibles, no heredó recursos, no trabajó sobre algo previo. Él crea de la nada. Amén. Diga conmigo, mi Dios crea de la nada. Usted me puede decir, pero yo estoy en la cochina miseria. Y yo le digo, bienvenido al equipo, porque es ahí donde Dios trabaja. Si Dios bendijera solamente a personas que tienen capacidades y recursos, podríamos decir, fue su capacidad, fueron sus recursos. Pero Dios bendice a la persona que no tiene ninguna capacidad, que no tiene ningún recurso, lo puede bendecir y entonces el nombre de Dios va a ser glorificado, porque todos vamos a terminar diciendo, este solo Dios lo pudo haber bendecido. Porque cuando uno lo mira, capacidad menos 0. ¿Sí? ¿Hay alguno que se encuentra incapaz aquí? Bueno, los otros si quieren pueden retirarse. No hay problema. Porque esta palabra es para que aquellos que creen que no tienen solución, Dios puso esta palabra en mi corazón para decirles, mire, usted ha venido al lugar donde usted tiene solución. Amén. Pero la solución no es la que da el predicador, no es la que cantamos, es la palabra de Dios. Amén. Bien, iglesia querida, cuando Dios habla, el vacío se llena, el caos se ordena, la oscuridad retrocede, la vida aparece. ¿Sí? Es importante que entendamos esto. Mire, diga conmigo, su palabra crea de la nada. Hasta aquí veníamos hablando de datos que nos da la palabra del Señor, pero ahora vamos a ir al misterio de su palabra. Primero, que la voz de Dios no es un sonido. Muchas veces la gente cree que la voz de Dios es un sonido que llena frecuencias como es nuestra voz. Pero la Biblia no enseña eso. Y aquí es donde viene la parte más importante del misterio. Mire lo que dice Juan 1:1. En el principio era el Verbo. Y aquí hay un juego de palabras. ¿Quién es el principio y el fin? ¿Quién es el principio y el fin? ¿El primero y el último? Bueno, en el principio, ¿quién es en el principio según la palabra de Dios? En el principio era el Verbo. ¿Sí? O sea que la palabra, o sea, en el principio era la palabra, ¿sí? El Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Por eso hablamos de cristología, ¿sí? O sea, Jesús es el Verbo de Dios. Ahora, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. O sea, la palabra creativa
no es algo que sale y solamente sale como una frecuencia audible, sino que es la presencia misma de Jesús. A ver, para que entendamos un poquito más. Mire, el verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por Cristo, el Verbo de Dios. ¿Sí? Por el principio, porque Él es el primero y el último, es el principio y el fin. Todas las cosas están en Él. Ahora, todas las cosas por Él fueron hechas. O sea, por el poder de la palabra, pero el poder de la palabra de Dios no es la emanación de un sonido, es una persona. ¿Se entendió el misterio? ¿Cuántos entienden ese misterio? Mire, si usted entiende el misterio, debería levantarse y decir: gracias, Padre, por entender el misterio que va a transformar mi vida. Gracias, Padre, por entender el misterio que va a sanar mi salud. Gracias, Padre, por entender el misterio que va a sanar mi familia. Gracias, Padre, por entender el misterio que va a liberarme de toda opresión. Amén, amén, amén. Tomen asiento, iglesia querida. Si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, todas las cosas, ¿sí?, por Él fueron hechas. Estamos hablando del Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, la palabra que sale no es solo un sonido. La palabra que sale de la boca de Dios es la persona de Cristo. Es alguien que actúa, alguien que procede a hacer lo que el Padre dice que tiene que hacer. A ver, oro al Señor para que Él abra los ojos del entendimiento y podamos entender que la voz de Dios no es la emanación de un sonido. La voz de Dios es la manifestación gloriosa de Cristo mismo. Y Cristo, como aprendimos en los puntos anteriores, tiene el poder de crear de la nada. Por eso dice, ese Verbo, Cristo, todas las cosas por Él fueron hechas. ¡Oh, qué tremendo! Estamos viendo cristología, estamos viendo algo con respecto a eclesiología. Porque ese Verbo habita. Amén. Dejémoslo ahí por un momento. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, sin el Verbo, sin la palabra viva de Dios, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sí? Si algo fue hecho, veamos aquí nosotros la transformación de la materia, donde tenemos estos sistemas de sonidos, esta construcción. Nada de esto podría haber sido hecho sin Cristo. Esto es lo que enseña la Biblia. Ahora, esto es un misterio. Muchos viendo no pueden ver, oyendo no pueden entender. Pero si usted está leyendo, si usted está oyendo y está entendiendo, debería estar diciendo: gloria a Dios, porque este es el misterio que Dios le ha dado a conocer a su iglesia. Mire, en el último punto lo vamos a entender mucho mejor, ¿sí? Entonces, recuerde, la palabra de Dios no es una frecuencia como nuestra voz. La palabra de Dios es el Verbo, y el Verbo es Dios. ¿Qué implica eso? Que cuando Dios da una palabra, no es que Él dice: usted vaya y haga esto solamente, sino que Él mismo está junto a nosotros en la persona de Cristo, haciendo lo que es imposible para nosotros. ¿Está entendiendo el misterio? Oh, bendito sea el nombre del Señor, porque esta noche será una noche distinta, será una noche gloriosa, será una noche donde podremos entender el privilegio de los santos. Amén. Iglesia querida, mientras otros andan hablando del diablo, nosotros lo mandamos al diablo, al mismo diablo, porque estamos hablando del que creó inclusive al diablo. Porque la palabra dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Satanás fue hecho. Entonces, cuando el diablo venga a asustarte, decirle: mira, tened cuidado. Eso anda a decírselo a los que no son parte de los que conocen el misterio. Yo conozco el misterio. La voz de Dios no es una señal sonora.
La voz de Dios es una persona. ¿Sí? Esa persona es Cristo. Mire lo que dice el verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Se da cuenta que está hablando de Cristo? Y habitó entre nosotros. ¿Sí? Qué tremendo es eso. O sea que la palabra viva de Dios, ¿dónde está? Y usted me dice, pero ahí el verbo está en tiempo pasado y habitó. Permítame. Solamente aplique el freno porque estamos en semáforo en rojo, pero cuando avancemos, viene la recta como para salir a toda velocidad. ¿Sí? Prepare su corazón. Lo único que quería mostrar a través de estos 3 versículos es que la palabra de Dios no es un sonido, es una persona. ¿Amén? Si quedó claro eso, listo. ¿Me he explicado bien? Se entendió que la palabra de Dios no es la emanación de un sonido dentro de un grado de frecuencias audible para el oído del hombre. No, la palabra de Dios es una persona. Y esa persona es Cristo. Y ese Cristo no es solamente una persona, sino que es Dios mismo en persona. Por eso que Pablo lo explica en el libro de Hebreos, que Cristo es la manifestación visible del Dios invisible. ¿Sí? Bien. Qué tremendo es esto. Oh, y me encanta. La cristología es una de las materias que me apasiona. Y bendigo al Señor, porque yo no podría estar compartiendo esto con la iglesia si la iglesia no tuviera en un nivel que pudiera entenderlo. ¿Se acuerdan que Pablo le dice a los corintios: debiendo ser vosotros ya maestros, tenéis necesidad de leche? Porque quisiera hablarlos como espirituales, pero todavía son tan carnales. Estoy citando lo que Pablo dijo a los corintios. Diga gracias, Señor. Amén. O sea, que cuando una iglesia no es madura, Dios no revela estos misterios. Y yo puedo explicarlo, pero usted no lo va a entender. Porque no se trata solamente que yo lo diga, sino que Él se manifieste. Y cuando Él se manifiesta, usted entiende el reino. ¿Sí? Iglesia amada, bien. Entonces tenemos que Dios hace todo lo que hace por medio de su palabra. Su palabra tiene poder creativo y su palabra no es la emanación de un sonido, sino una persona llamada Jesús, que no es solo un hombre, sino es la manifestación gloriosa del Dios Todopoderoso. ¿Está bien hasta ahí? Bien, perfecto. Diga de vuelta conmigo. La palabra creadora es Cristo Jesús. Conociendo el misterio. Diga conmigo, conociendo el misterio. Colosenses 1:26. El misterio que había estado oculto desde siglos y edades. Pedro explica esto de esta forma. Aquellos hermanos del Antiguo Testamento indagaron diligentemente y Dios les dijo: no es para ustedes. Este misterio estuvo oculto hasta la resurrección de Cristo. El misterio que había estado oculto desde siglos y edades. ¿Sabe qué? Todos los del Antiguo Testamento indagaron diligentemente para saber de qué se trataba. Y Dios le dijo: no es para ustedes. ¿No? Ahora vea lo que Dios le dice a la iglesia. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado ¿a quiénes? Sus santos. La palabra santo significa separado. O sea, porque Dios tiene un plan, lo separó a usted para ese plan. No es que porque usted es parte de un pueblo santo, usted no hace cosas malas. Si es así, sería el primero en decir: Señor, permíteme que yo lo corte de esta tierra,
Porque hay que ser muy mentiroso para decir que nosotros no pecamos. Pecado no es solo hacer lo malo. Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Y entonces ahí nos damos cuenta que si alguno dice que no tiene pecado es mentiroso. Lo que dice Juan, ¿no? Ahora, la palabra dice, Colosenses 1:26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado. ¿A quiénes? A sus santos, a los que Él separó para ese propósito. ¿Sí? Mire lo que es ese misterio. A quienes, verso 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria. Mire, a sus santos Dios quiso dar a conocer, ¿qué cosa? Las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Hay un montón de gente que dice que es creyente, pero ellos no han entendido ese misterio. Por eso Marcos 4, 11 y 12 nos habla tan claramente. Dice, viendo no verán, oyendo no entenderán. Para que no se arrepientan, para que no se conviertan, para que no les sean perdonados sus pecados. El misterio está cerrado y es revelado. ¿A quiénes? A sus santos. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. ¿Se da cuenta? O sea, este misterio tiene una riqueza de gloria tan tremendo que espero que cuando lo podamos descubrir sobre el final, cada uno de nosotros podamos salir de este lugar apreciando ese misterio que está presente en este lugar. Amén. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahora, hijo, vení. Mire, toda la gente del Antiguo Testamento, lo dice Jesús cuando le hablan acerca de Juan, dice, Juan ha sido el profeta más importante de todo el Antiguo Testamento. Pero el más pequeñito, justo escogí, no fue bueno el ejemplo. No, hay otra razón por la que lo hice venir. Pero el más pequeñito de los integrantes del reino es más grande que Juan. O sea que cualquiera de nosotros es más grande que Abraham, que David. ¿Está entendiendo el misterio? ¿Por qué? Permítame explicarle por qué. Porque este varón que está aquí, a diferencia de Juan, a diferencia de David, a diferencia de Abraham, este varón tiene a Cristo en él. Pero Cristo en él no es solo una persona, es la palabra creadora de Dios que tiene poder de crear de la nada. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? ¿Cuántos alaban a Dios? Porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Por eso, hijo, vas a seguir creciendo en tu economía. Por eso, hijo, vas a seguir siendo un líder precioso que Dios no solamente te tendrá en San Martín, te llevará a muchos lugares. Serás realmente bendición porque Dios así lo ha determinado. Sos el cofre de tener a Cristo en tu vida y Él es tu esperanza de gloria. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos se sienten en el lugar de nuestro hermano? Alabe a Dios porque Él es digno de alabanza. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Dios te bendiga, hijo querido. Tomen asiento, iglesia amada. Son muchos que dicen, usted reciba a Cristo. ¿Y ahora qué hacemos? Cuando esté desesperado, ore. Y no está mal orar. Pero si usted no es consciente que en su vida habita la voz que hizo todas las cosas,
Por eso Pablo dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es un misterio. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Los hombres del Antiguo Testamento no tenían la bendición de ser el templo de Dios y la morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo venía sobre ellos, los usaba y después se iba. Y por eso David dice, no quites de mí tu espíritu. Y Dios le dice, tengo que quitarlo porque todavía no hay nadie que sea templo mío, no hay nadie que sea la casa de mi espíritu. Pero entonces cuando Jesús vino y murió en la cruz, y resucitó, no resucitó para ser una persona solamente, sino para vivir en la vida. Por eso Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Qué es usted? ¿Qué soy yo? Morada de Dios. ¿Esto qué es cuando nos juntamos? La casa del Padre. Entonces, cuando nosotros estamos en Cristo, no estamos solamente en una religión, estamos en Cristo y estamos en una palabra que fue la que creó el mundo, la que creó todo lo que existe. Entonces, si usted está en Cristo, usted no tiene que tener temor a nada. Usted todo lo puede en Cristo porque Él es la palabra creadora de Dios. Dios bendiga a su iglesia. Iglesia amada, ¿se está entendiendo ya atrás? ¿Clarito? Bien. Es importante que entendamos el misterio. Llévese para su casa, anótese ahí Marcos 4, 11 y 12. Porque si usted no entendió este misterio, usted tiene que estar glorificando a Dios, tiene que salir glorificando a Dios. La palabra de Dios dice que Dios creó todas las cosas por medio de su palabra. Dios no necesita hacer grandes esfuerzos, Dios no necesita amontonar materiales, Dios necesita solamente sentarse y decir, sea la luz. Y no importa la cantidad de tinieblas que hayan, de demonios que hayan, cuando Dios dice sea la luz, se hace la luz. Amén. Ahora la voz de Dios tiene poder creativo. Él puede hacer de la nada misma un mundo. Pero esa voz no es la emanación de un sonido de frecuencias audibles. Esa voz es una persona, Cristo Jesús, el Verbo, en quien fueron hechas todas las cosas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, ese está ¿dónde? Amén. En nosotros. Cristo en nosotros. La esperanza de gloria. ¿Por qué te vas a levantar cuando otros que han pasado por las mismas circunstancias que estás viviendo no han logrado levantarse? Porque hay algo distinto en tu vida. Y ese algo distinto es la palabra de Dios, el Verbo que creó todas las cosas. Todo lo que existe, existe porque Él dijo sea y fue. Ahora Él vive en nosotros. Y esa es mi esperanza de gloria. Diga conmigo, porque Cristo vive en mí, tengo esperanza de gloria. Porque Dios no envió una palabra que sea solamente la emanación de frecuencias sobre el aire, que eso es lo que es el sonido. Él envió a Cristo. Su palabra no es solo un sonido, su palabra es una persona. Y esa persona es la que nos tiene donde estamos y nos va a llevar donde dijo que nos va a llevar. ¿Por qué? Porque tiene poder creativo. Por eso si Dios te dice, prepárate porque te vas a ir a las naciones, hijo, usted se me prepara y usted está con sus bolsos hechos y Dios le va a decir probablemente como le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. No le dijo hacia dónde tenía que ir.
Abraham tenía que preparar todo y empezar a caminar. Y entonces, caminante no hay camino, se hace camino al andar, porque Jesús dijo: yo soy el camino. Y cuando uno está en Cristo, el camino irá directo al Padre, porque nadie puede ir al Padre sino por Cristo. Pero cuando estamos en Cristo, tenemos al Padre a disposición. ¡Aleluya! ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Bendito sea su nombre. Ahora, lo grandioso del misterio no es todo eso. Lo grandioso del misterio es que Él está en nosotros. Y aquí es importante entender lo que Pablo expresa. No en singular, sino en plural. Cristo en vosotros. Por eso que Jesús dijo: donde hubieran 2 o 3. O sea, vivir en comunión, no hay manera de otra forma, ¿sí? Usted puede vivir en el potencial de Cristo cuando vive en la comunión de Cristo. Por eso, si hay una cosa que Satanás sabe hacer, es que usted ande peleado con su esposa, que la esposa ande peleado con el esposo, los hijos con los padres, porque mientras haya discordia, Cristo está, pero no trabaja, porque Él trabaja donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ¿no? Lo más tremendo que va a suceder que esta noche, que el diablo, que está acostumbrado a hacerlos pelear, los vea llegar abrazados y dándose besitos. Y él le dice: ¿qué pasó? Y ustedes van a entrar a su casa y van a decir: ¿sabes, diablo inmundo, que yo conocí un misterio? Y ese misterio, a partir de este día, lo usaré cada día de mi vida para vivir en victoria. Porque a partir de ahora yo sé que todo lo puedo en Cristo, porque Él está en mí y Él es el poder creativo de Dios. Él es la palabra de Dios. Él es Dios mismo viviendo en mi vida. Amén. ¿Qué temor podría tener usted? Por eso que dice la palabra: van a caer 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, a vos no va a llegar. Piense por un momento, ¿Dios se mataría a sí mismo? Si está viviendo en usted, usted es su vehículo. Entonces usted no, tiene que aprender a confiar en esa promesa: caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, a ti no va a llegar. ¿Pero por qué no va a llegar? ¿Por qué la mayoría de la gente se está cayendo en su economía? ¿Por qué cada vez están siendo más y más los pobres que hay en nuestro país? Mire, hay muchas explicaciones. Pero yo puedo decirle a un pueblo que Dios ha escogido, que tienen un misterio, y mientras estamos en Cristo, tenemos el poder creativo, y no importa la forma que Dios va a usar, pero lo que sí sabemos es que Él nos va a llevar de poder en poder y de gloria en gloria, porque eso es lo que dice su palabra. Y dice la palabra que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y esta noche desato esta palabra sobre la iglesia. No importa si está muerta tu salud, no importa si está muerto tu matrimonio, no importa si está muerta tu familia, no importa si está muerta tu economía. En esta noche la palabra de Dios dice que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Esta noche el Cristo de la gloria está trayendo una palabra de poder, de libertad. Aleluya. Aleluya. Dios bendiga a su iglesia. Estamos bendecidos con Cristo en nuestras vidas. Amén. Tomen asiento, iglesia amada. Y miren lo que dice el versículo 16 de primera de Colosenses 1. En Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra. Por eso, ¿quién te puede separar de su amor? Ni lo alto ni lo bajo, porque en tu vida está Cristo. Está aquel en quien fueron creadas, no una cosa, todas las cosas. Y Él tiene el poder creativo. Por eso, dejemos de vivir conforme a nuestra historia y empecemos a vivir la historia de Cristo. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria.
No importa lo que usted haya vivido hasta el día de hoy. No importa las circunstancias en las cuales usted llegó esta tarde hasta este lugar. Si usted entendió el misterio, su vida nunca será igual. Predicamos misterio, como dice la palabra del Señor, la sabiduría de Dios, misterio profundo. Diga conmigo: la voz creadora de todas las cosas vive en mí. Y entonces, a partir de hoy, ¿qué vamos a decir? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nada me puede separar de su amor. Ni lo alto, ni lo bajo, ni la vida, ni la muerte, ni mi pasado, ni mi presente, ni mi futuro. Nada, ni ángeles, ni potestades, ni demonios, ni principados me pueden separar de su amor. Porque Él no está lejos, sino dentro de mí. ¡Aleluya! Bendito sea su nombre. Iglesia querida, diga conmigo: hoy aprendí que su voz crea de la nada. Su palabra es Cristo y Él vive en mí. ¡Aleluya! Mire lo que dice la palabra, Juan 10:10. Cristo, el que vive en nosotros. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Desde afuera Satanás te va a decir la oscuridad, te va a sembrar oscuridad diciéndote: mira lo que pasa a tu alrededor. Pero el Espíritu de Cristo que está en tu vida va a decir: caerán 1000 a mi lado, 10.000 a mi diestra, pero a mí no llegará. Cristo en mí es la esperanza de gloria. Amén. Y Él vino no para soportar hasta que muramos en esta tierra. Mire, conozco un sector de la iglesia que dice: si sufrimos aquí, reinaremos allí. Uy, parece tan piadoso, pero eso no es la verdad bíblica. La verdad bíblica es que el Creador vive en nosotros. Y Él dijo: yo he venido a tu vida para que tengas vida. Vida, vida. No sobrevivir, sino vida y vida abundante. ¿Puede decirlo conmigo? Gracias, Padre, porque hoy conocí el misterio de tu voz. Tu voz ha creado, aún de lo que no existe, todo lo que existe. Tu voz es Cristo. Y Cristo, tu voz, me habita. Y Él ha venido para que tenga vida y vida en abundancia. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? ¡Aleluya! Hay un manto de gloria sobre este lugar. Aleluya. Mire, en base a lo que el Señor nos ha enseñado en esta noche, tengo una declaración profética usando la palabra de Dios. Recuerde usted, el poder está en su palabra. Su palabra tiene poder creativo. Su palabra es una persona, esa persona es Cristo. Cristo está en nosotros y ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces le puede ir diciendo a toda la miseria: adiós. ¿Puede decir usted: le puedo decir a la miseria adiós? Vamos a hacerlo más ordenadamente. Todavía estamos como en Génesis 1:2. Diga conmigo: puedo decirle adiós a la miseria, porque Cristo vino a mi vida para que tenga vida y vida en abundancia. Amén. Aleluya. Ahora vamos, espera un momentito. Vamos a ir por esta declaración. Levante su mano. Ahí con sus ojitos cerrados, ¿sí? Más que nada para que se concentre. Vea ahí a Cristo en su vida.
Dice la palabra del Señor que aún el pábilo que humeare no se apagará. Puede ser que usted haya venido apagado espiritualmente, pero esta noche ha entendido el misterio. Por eso, repita conmigo estas palabras. Hoy declaro que la voz de Dios sigue teniendo poder. La voz que creó los cielos y la tierra también puede transformar mi vida. Hoy declaro que donde había vacío, Dios traerá plenitud. Donde había caos, Dios traerá orden. Donde había oscuridad, Dios hará resplandecer su luz. Creo que Cristo, el Verbo eterno, que vive en mí, sanará mi salud, mi familia, mi economía y todas las obras de mis manos. Creo que Cristo, el Verbo eterno, vive en mí. No caminaré guiado por el temor, sino por la palabra creadora de Dios. Hoy recibo su palabra. Hoy creo a su voz. Hoy camino en su poder. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya. Aleluya. Permítanme orar mientras conservamos el contexto de la música. Padre, he hablado la palabra que me has dado. Los que son tus escogidos han entendido, porque a ellos les he dado a conocer el misterio del Evangelio. Aleluya. Y ese misterio es conocer que tú todas las cosas las creas por medio de tu palabra. Que tu palabra tiene poder creativo de la nada. Que tu palabra no es la emisión de un sonido, sino es la manifestación gloriosa de Cristo mismo. Gracias, Padre, por este momento especial. Y en esta paz de tu Espíritu, bendigo a quien ha venido enfermo en esta noche. Aleluya. Aleluya. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Él llevó nuestras cargas, llevó nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores, y Él está en nosotros. Gracias, Padre, por disfrutar de tu reino en medio de este mundo. Aquí está tu reino. Aquí están las ovejas de tu prado. Aquí está lo que era vil, despreciado, pero tú lo escogiste para tu gloria. Bendigo también a mis hermanos que nos acompañan a través de las redes, para que allí en su hogar también puedan gozarse en tu presencia, al poder entender la grandeza de este misterio. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Gracias, Padre, porque hoy se cumplirá esa palabra citada por tu siervo David. Y Jehová envió su palabra y los libró de su ruina. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Te alabo, Padre, por tan grande amor, que siendo un vil pecador, tú nos salvaste, Señor. Toda la gloria,
toda la honra y toda la alabanza solo a ti, solo a ti, solo a ti te pertenece. En esta hora extiendo mi mano sobre aquellos que están enfermos y declaro tu palabra: sé sano. No es mi voz, es tu voz. No es mi palabra, es Cristo. Padre, aquellas familias que han llegado destruidas en situaciones de quebranto, envío tu palabra, palabra que libra de la ruina. Aleluya. Los que vinieron mirando el suelo porque se sentían quebrados por las situaciones que les ha tocado vivir, esta noche pueden erguir sus cabezas, Padre, porque tú le has dado libertad por medio de tu palabra, por medio de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Oro, Padre, para que todos y cada uno de los que estamos aquí, como de aquellos que nos acompañen a través de las redes, puedan sentir en su corazón esa paz, esa profunda paz que viene de oír tu voz. Gracias por tanta misericordia. Gracias porque esta noche nos vamos bendecidos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, iglesia querida. Y estoy aquí para adorar al que vive en mí, al que cambió mi vida y me ha hecho feliz. Con toda mi alma agradeceré el amor que has tenido para mí. Su nombre yo A Él, al que está a tu lado. A Él, levanta la mano de tu hermano, de tu hermana, porque ahí está Cristo. A Él. No hay nadie más que Él. A Él. El que habita en tu vida, el que habita en tu corazón. A Él exaltar. Aleluya. Sí, Señor. Te adoramos. Y estoy aquí para adorar al que vive en mí, al que cambió mi vida y me ha hecho feliz. Con toda mi alma agradeceré
aquí para adorar al que vive en mí, al que cambió mi vida y me ha hecho feliz. Con toda mi alma agradeceré el amor que has tenido para mí. Por siempre. Por siempre y para siempre. Te alabaré. Santo. Santo es su nombre para siempre. Fuerte, fuerte el aplauso. Santo, santo es el Señor. Y de esta manera todo Cristo que está en este lugar, todos los Cristos que están acá, todas las moradas, vamos a decirle a los que están allá, que también allí está Cristo, porque en cada uno de ustedes que están reunidos en esos lugares está Cristo. Y han conocido el misterio. Y a partir de hoy su vida no va a ser igual, porque tienen un poder especial. Por eso a todos, desde Estados Unidos al sur de la Argentina, desde aquí, desde la ciudad de Neuquén capital, le decimos a Argentina, Latinoamérica y el mundo, bendiciones. Fuerte, fuerte el aplauso. Y despedimos de esa manera a nuestros hermanos que están allí en las naciones.